Estamos con la licenciada Graciela Pianalto. Ella es psicóloga, pero además es directora de Salud Mental y Adicciones de la provincia. No vamos a hablar de ese tema, pero sí vamos a hablar con ella de por qué es necesario dormir bien. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y fíjate vos que, bien dijiste vos, no vamos a hablar de ese tema, pero en realidad el descanso adecuado y lo que decía recién acerca de las horas del sueño van a marcar una diferencia sustancial en lo que es la salud mental cotidiana de las personas. Si lo resumimos, decime si estoy equivocado o no. Tiene que ver con cuando dormimos, nos levantamos de otro, cuando dormimos bien, nos levantamos o estamos todo el día con otro ánimo, con otro humor. Totalmente. ¿A eso te referías? No solamente a eso, sino que en realidad, fíjate vos que yo voy a ir asociando temas. Sí. Esta semana, por ejemplo, desde todos los espacios educativos, especialmente las escuelas del nivel secundario, nivel medio, trabajó en lo que es la prevención del consumo problemático, ¿sí? Y dentro de lo que es la prevención propiamente dicha del consumo problemático está la promoción de lo que son los hábitos saludables. Sí. Es decir, la alimentación, la actividad física, tener algún hobby o pasatiempo, como antes decíamos, y dentro de eso también está el descanso adecuado. Haciendo distintos talleres, compañeros del Ministerio de Educación, de otros ministerios que llaman el Plan Más Vida, hicieron, digamos, distintos talleres en distintas localidades, inclusive de la provincia, y hay chicos que van a la escuela, distintas edades, pero propiamente adolescentes, con menos de 3 horas de sueño. Fíjate esto, menos de 3 horas, entre 3, a veces apenas 3 horas de sueño. Y si uno se pone a pensar, chicos, a la mañana en la escuela, ¿qué tipo de rendimiento, de concentración, de atención pueden tener en un proceso educativo con hasta 3 horas de sueño? Ahora pregunto, esas 3 horas de sueño que tiene cualquier persona, o 4, ¿será que duerme hasta donde descansa? Porque hay gente que te puede dormir las 8 horas, pero la cabeza le da vuelta todo el tiempo y no llegan a descansar las horas correctas como se daría. Claro. Bueno, en ese caso, por ejemplo, siempre lo que se sugiere dentro de lo que implica, por ejemplo, una consulta, un tratamiento, cuando en realidad el motivo de consulta tiene que ver con eso, son con medidas, y eso ya vamos a ver como más al detalle, que tienen que ver con lo que en salud mental llamamos la psicohigiene del sueño. Es decir, establecer ciertas conductas, hábitos, actividades que a partir, como decía la Asociación Europea que mencionaste, que empiezan a predisponer a la persona y a lo que implica el organismo a empezar un descanso y que tiene que empezar a partir de las 6, 7 de la tarde. ¿El descanso? ¿Cómo? El descanso. Actividades que vayan preparando para ese descanso. O sea, 6, 7 de la tarde, por ejemplo, lo ideal sería que no se esté trabajando más. 6, 7 de la tarde tendrías que empezar a disminuir las actividades y, por ejemplo, disminuir el consumo de tabaco, disminuir el consumo de café, disminuir, digamos, todo lo que sea el consumo de, por ejemplo, bebidas que tengan como estimulantes naturales la cafeína, el mate. Esa es una de las recomendaciones. Ahora, pero ¿y cómo haces con la vida cotidiana? Porque, a ver, en la teoría está bueno, pero ¿y cómo lo llevo a la práctica? Alguna gente suele llegar a la casa más tarde que las 7 de la tarde y llega recontra acelerado. Llega a comer y te queda la comida acá y se acuestan a dormir o miran una serie. ¿Cómo vas bajando el nivel? Más cuando hay criaturas también. Sí, por supuesto. Bueno, todo por supuesto tiene y está ajustado a lo que implica la vida cotidiana. Bien. Pero usualmente una persona que trabaja, ya sea en algún, no sé, comercio, etcétera, empieza, digamos, sale de trabajar entre las 8 y las 9 de la noche, ¿sí? Entre las 8 aproximadamente, entre 8 y 9 de la noche, perfecto. Lo ideal sería que en ese trayecto, que son las sugerencias que siempre se hacen, en el trayecto que toma llevar a casa, pueda empezar, por ejemplo, a hacer una caminata de entre 15 y 20 minutos. Por ejemplo,
si no hace una actividad física arreglada por un lapso mayor de tiempo. Eso te permite, no solamente física, sino también mentalmente, empezar a desconectarte, que es lo siempre sugerido, desconectarte de lo que es la actividad laboral. Es cierto que también hay personas que no se desenchufan nunca, hay personas que llegan a la... Exactamente. Eso que alguna vez empezó como un fenómeno o como una herramienta para la comunicación, en este momento disfuncionaliza mucho de lo que implica la comunicación y el descanso propiamente dicho. Ahora, hay gente que duerme al toque, se acuesta a dormir, apoya casi, ya está ronca. Hay gente que da vueltas para dormir. Hay gente que toma una pastilla, algún tecito, hace reiki, qué sé yo, ora, reza para dormir. Todas esas cosas, ¿sirve? ¿Ayuda? Todas esas cosas sirven, ayudan. Pero te voy a poner un asterisco especial. Dale. Con el tema de la cuestión de la medicación. Justamente ahora, hace poco tiempo, en abril, fue se realizó en la ciudad de Mar del Plata uno de los congresos que más, asisten profesionales de salud mental, especialmente, los médicos psiquiatras. En una oportunidad hubo una de las ponencias en donde uno de los expositores, un médico de larga trayectoria, expuso aproximadamente 31 razones por el cual se medicaliza la vida cotidiana. 31 razones. Hasta 31 razones. Por ejemplo, se peleó con la vecina, o con la pareja, o murió la mascota, tal cual, o perdió algo, o una situación de tensión. Entonces, esa ponencia fue no solamente para llamar un poco, a la sensibilización de qué hacemos cuando estamos medicando, cuando los médicos extienden una prescripción, sino también un llamado, como a de conciencia a las personas de que en realidad cuando toman, una cosa es la prescripción médica, además, y otra cosa es la automedicación, que ese es, por decirlo así, el gran mal argentino, por decirlo de alguna manera, o de nuestras prácticas cotidianas. Entonces, hay una diferencia sustancial cuando la prescripción es médica y cuando el tema es con la automedicación. Pero lo demás, todo lo que mencionaste, la yoga, el reiki, el saumerio, la música funcional, la ducha caliente a tibia, las esencias de lavanda, manzanilla, como decían las abuelas, todo forma parte del ritual y de la preparación para un descanso adecuado. Te agrego una más, porque conozco gente que lo tiene por costumbre, no te voy a decir diaria, pero muy habitual. Me tomo una copa de vino antes de irme a dormir. O me tomo un whisky o una copita de licor, tranquilo, pensando en la nada, porque me hace dormir mejor. En tanto el consumo sea moderado. Claro, no estoy hablando de unas copitas. Claro. Ah, bueno. Una copita, no una copita. No una copita. Una copita. Una medida, digamos. Claro. 2 dedos. Bueno. Generoso. Justamente. ¿Sirve? ¿Sirve eso? Tendríamos que preguntar a los cardiólogos. Al corazón dice que le hace bien, me dijo un cardiólogo a mí. El cardiólogo a mí me dijo, Pinot Noir está aceptado. Sí. Ahora, Pinot Noir está aceptado. Te consulto cuando... Pero ojo, mucho más... hay que tomar, en esa situación, hay que tomar no solamente la sustancia, por decirlo así, sino hay que tomar el contexto. La persona se predispone, ¿sí? Sabe de alguna manera, por dependencia emocional, psíquica, y también, esta cuestión de la dependencia de esta copita, que esto va a ser una herramienta por la cual también se va a predisponer a poder descansar mejor. Entonces, no es solamente la sustancia, es la situación, el pensamiento, la escena, el escenario, o sea, todo eso contribuye para que uno pueda descansar. Uno cuando duerme, ronca, algunos dicen que no duermen bien, otros dicen que sí, pero otros cuando duermen, yo por ejemplo, soy de los dos teams, hablo dormido y ronco, dormido, dicen que... ¿Por qué? ¿Hay un justificativo? Hablo más dormido que despierto, en terror. Habría que preguntar qué se puede preguntar cuando está dormido. Claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, no hay ningún problema. Bueno, un famoso psicoanalista cuya teoría sigue hoy tan vigente, más allá de que él falleció en los primeros años del 1900, que fue Sigmund Freud, decía que justamente el sueño
es el guardián del dormir. ¿Por qué? Porque cuando uno sueña, mejor dicho, cuando uno descansa, todo esto que no se resolvió, que no llegó como a digamos, a una buena o a una no buena elaboración en la vida diurna, el cerebro no se desconecta cuando uno duerme. Baja, sí, el nivel y la intensidad de trabajo, pero sigue funcionando. Entonces, realmente es una coctelera mágica, digo yo, lo que son recuerdos o imágenes que inclusive muchas veces nosotros, como nuestro foco de atención está dirigido constantemente, por ejemplo, en este momento yo hablo, ustedes me escuchan y me miran, pero no obstante eso, mi cerebro está registrando la intensidad de la luz, que hay ruidos de fondo, que hay como un zumbido, y todo eso forman parte de las imágenes eidéticas que se van guardando como un registro en el cerebro, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, también se van guardando en ese registro emociones, sentimientos, sensaciones que yo pude haber experimentado durante todo el día. Cuando duermo, cuando descanso, baja a tal nivel, digamos, la intensidad del trabajo cerebral, que esa coctelera empieza a funcionar. ¿Sí? Y ahí empiezan a mezclarse las imágenes, los recuerdos, las sensaciones, y así salen los sueños, también salen las pesadillas. Sí. Y más allá de eso, esto de hablar dormido tiene que ver también con una elaboración que te quedó pendiente, vamos a decirlo así, que te quedó pendiente durante el día. Entonces, por eso muchas veces uno en el sueño, cuando el compañero de lecho recuerda, estuviste hablando del trabajo, estuviste diciendo algo, algún negocio, algún kiosquero amigo, sí, a alguien de la calle, pero son como esas cuestiones que quedaron como en el tintero y se elaboran por ese lado. Eso tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno se acuesta a dormir con un problema irresuelto y se despierta a las 3 de la mañana con la solución en la cabeza. ¿Tiene que ver con eso? Muchas veces se han, dirimido grandes situaciones de la historia con ese tipo de elaboración onírica. Sí. ¿Se llama? Elaboración onírica. Lo había escuchado, pero no sabía que era eso puntualmente. La elaboración onírica cubre desde situaciones que en realidad uno despierta a las 3 de la mañana diciendo, ¿es esta la solución? O también entran en estas cuestiones los sueños, las pesadillas, etcétera. Y puede tener que ver con esa solución onírica, puede tener que ver... Elaboración onírica, perdón. ¿Puede tener que ver con el arte? ¿A los artistas le puede suceder eso? También. ¿Que se levantan con una letra en la cabeza o con la imagen de un cuadro que quieren pintar? También. Son justamente la elaboración onírica, está muy ligada con ese resabio cerebral, por decirlo así, pero por supuesto también está teñido todo eso de nuestro inconsciente, nuestros sentimientos, nuestra historia previa, aquello que tenemos todavía como un deseo o anhelo que anda dando vuelta, que en el sueño se liga a la imagen que por ahí encontramos. Graciela, me quedaría toda la noche hablando con vos porque la verdad el tema es impresionante y es un gusto charlar con vos. Pero los tiempos de televisión son tiranos. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes.